Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a continuar con esta saga sobre las mujeres que fueron determinantes en Inglaterra, pero eso será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, quienes deseen formar parte de mi fanpage en Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Algunos me han preguntado por mis podcasts de Spotify. En este momento estamos como en un receso porque prácticamente estamos centrando nuestras fuerzas en este proyecto que estamos realizando. Y quiero aprovechar la coyuntura para saludar y agradecer a quienes vienen conmigo a bordo de este viaje de historias y se embarcaron en Estados Unidos. A todos los de Estados Unidos, muchísimas gracias. A los de México, que son una gran cantidad. Leslie Castellanos, que recuerdo así de velocidad en este momento. A los de España. En España tenemos una gran cantidad de personas. A Ledo, tal vez. En fin, algunos que los recuerdo así muy por allá. Para ellos mi saludo a todos los de España que me acompañan en este viaje. Naturalmente a los de Argentina, que tenemos también allá una gran cantidad de personas que nos siguen. Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia también. En Uruguay también nos siguen algunas personas. En Venezuela una gran cantidad de personas. En Costa Rica, en El Salvador y en Honduras, y en Guatemala. Muchísimas gracias. Ni qué decir de quienes recibo comentarios de Alemania, de Inglaterra, de Francia. En Francia un saludo para Andrés Candela también allá, un gran amigo, y otros tantos de otros países que recurrentemente, de Nueva Zelanda, de Australia. Muchísimas gracias. Ya dije de Inglaterra. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y de nuevo les ofrezco mis disculpas. Yo trato de responder lo más que puedo, pero es una avalancha de mensajes y me toca responderlos a mí. No tengo quien me ayude. Además, yo quiero que sea mi lenguaje personal el que les llegue a ustedes, no otro tipo de lenguaje que sea más impersonal, porque siento el afecto y el agradecimiento de todo lo que ustedes me prodigan. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Y espero que sigan invitando a sus amistades para que se vinculen también con mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y lógico. Bueno, después de todo esto, entonces, retomamos el hilo de la charla. Y habíamos dicho pues que subió en 1558 Isabel I subió al trono de Francia, siendo ese botín tan apetecible para todos los nobles y los reyes del resto del continente europeo, pues lógicamente le sobraban pretendientes. Y ella se gozaba eso, se lo disfrutaba. Saber que todo el mundo, como en una radionovela, en una telenovela que hubo por ahí, que todos quieren con Marilyn, todos querían con Isabel, pero Isabel nada. Y ya les expliqué en el capítulo anterior que ella se hacía la remolona porque no quería compartir su trono con alguien que hipotéticamente o potencialmente pudiera ser su mismo rival y le quitara su corona. En ese sentido era tan absolutista como su padre. Entonces Isabel se afianzó en el trono. Aquella Inglaterra que había dejado relativamente mal parada en cuestiones de finanzas, Enrique, y que obviamente con los manejos de Eduardo, que no era él quien manejaba porque era un niño, sino que tenía un consejo regente, pues los que habían estado en ese consejo de regencia, todos se enriquecieron, obviamente. Por lo tanto, las finanzas seguían cojeando en Inglaterra. Con mayor razón, cuando María Tudor volvió y les quitó todo y se los devolvió a los católicos, y después de esas persecuciones tan tenaces que hizo a los anglicanos, pues el país, muchos de ellos tuvieron que huir del país. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el país había quedado no digamos lo que en bancarrota específicamente, pero sí muy mal parado el país. Isabel logró recomponer las finanzas. Ella tuvo la astucia suficiente para mantener a raya a sus nobles,
lo suficientemente satisfechos, pero también lo suficientemente ávidos de más. Entonces ella manejaba esos extremos y les generaba ilusiones, les daba poquito, pero les daba bocaditos para mantenerlos entretenidos. Mientras tanto, todos desde dentro de la misma nobleza inglesa querían casarse con ella. Y ella no, y no, y no, y no. Se asume que sí tuvo sus, digámoslo, sus encuentros amorosos, sus relaciones sentimentales. Una de ellas, por ejemplo, con John Dudley, que fue al parecer su gran amor, pero con el que nunca se casó. Él también estaba casado. Sin embargo, era el único que podía visitarla en su dormitorio. Y conversaba con ella y departían cuando salían de casa, por ejemplo. Y la gran pasión de ella, que eran los caballos también. Entonces, él compartía mucho con ella, era su confidente. Ella lo tenía en alta estima. Se dice que estuvo muy enamorada de él. De hecho, cuando él murió, al parecer ella quedó devastada. Sin embargo, él se casó, tuvo su familia y demás. Y otros tantos que se arrimaban, y ella era particularmente sensible al coqueteo y a la alabanza, pues, de sus súbditos. E inclusive en la corte había un segmento de jóvenes que prácticamente, digamos, lo que eran sus áulicos, que permanentemente estaban cantándole a su belleza. Todos se esforzaban para cuál decir el piropo más bonito y más poético, porque era una época en la que la inteligencia se demostraba con la poesía y en la forma de hablar en las reuniones. Entonces, ese séquito de jóvenes la mantenían a ella levantadita del suelo, hasta ahí. Entre los pretendientes también hubo otro que fue un pirata, un corsario, que se llamó Sir Walter Raleigh. Ella lo ascendió a la condición de par, pues, es decir, le concedió el título de lord, de caballero, diríamos en español. Y Sir Walter Raleigh, por ejemplo, hizo cosas bien interesantes. Él fue el que llevó, si no estoy mal, llevó la papa a Inglaterra y llevó también el tabaco, si no estoy mal. Y lo tuvo ella en alta estima, tanto que él se la ganó con algo que históricamente cuentan como una anécdota bien interesante, y es que como ella era tan particularmente sensible a la lisonja, pues a la alabanza, ella iba caminando por Londres con su cortejo y de pronto tenía que atravesar una calle, iba a pie, y esa calle estaba enfangada. Él se quitó la capa y la puso para que ella pudiera caminar sobre su capa. Eso a ella le encantó. Y se dice que tuvieron pues su relación, no que hubiesen sido amantes permanentes, pero que tuvieron su relación. Y otros más, al parecer, desfilaron, dicen algunos, por la cama de ella. E históricamente otros dicen que eso no es cierto, porque la historia la conoce a ella como la reina virgen. La reina virgen. Inclusive se dice que después de muerta fue examinada. Y algunos médicos, hay una vertiente que dice que ella tenía un himen complaciente, es decir, que no se rompía, y por eso fue la reina virgen. Otros afirman que en efecto ella fue virgen toda su vida. Y esa condición de virgen para sus seguidores le daba como una cierta connotación y la comparaban con la Virgen María, por ese solo hecho. Pero muy lejos de ser alguien como la Virgen María, porque Isabel no solamente era caprichosa, sino que era muy, digámoslo, muy de armas tomar, y cuando tomaba una decisión la tomaba, y no le temblaba el pulso para condenar a muerte a nadie. De hecho, su prima María Estuardo, que también tenía derecho al trono por derechos de sangre, ella era sobrina, si no estoy mal, sobrina nieta o algo así por el estilo de Enrique, era reina de Escocia.
Y resulta que ella tuvo que huir porque a su marido lo mataron. Y resulta a Jean de Verés, si no estoy mal se llamaba él, resulta que a ella la señalaron como de ser la autora intelectual de esa muerte. Nunca se lo pudieron probar. Pero ella tuvo que huir y le pidió refugio a ella en Inglaterra. Cuando estuvo en Inglaterra, Isabel vio la oportunidad y la atrapó y la metió a la cárcel. La tuvo presa 17 años. Y al cabo de 17 años, la condenó a muerte por traición. Se inventó cualquier proceso y murió. La mandó a decapitar a María Estuardo. Y mientras tanto mantenía el pulso con España, porque aquel Felipe II, que seguía siendo el rey de España, quizás el hombre que más tierra tuvo en aquella época, porque ahí es cuando se acuñó aquella frase que decía que el sol no se ponía en el imperio español, porque tenía propiedades en todas partes. Felipe II, más que su padre, Carlos V. Felipe también pretendió casarse con ella, y ella le dio largas y largas y largas y largas, y no se quiso casar con él, y nunca se casó con él. Precisamente eso generó muchísimas rivalidades. Ellos pudieron haber zanjado todo si se hubieran casado, pero ahí, con seguridad, llevaría las de perder Isabel, que a lo mejor habría terminado como Ana Bolena, o como Catalina de Aragón, o como Catalina Howard. De pronto habría perdido la cabeza ahí también, porque él era un hombre supremamente poderoso, entonces ella dijo que no. Esa rivalidad fomentó una confrontación muy acérrima por el hecho de que, como España en ese momento era la gran potencia mundial, porque después del descubrimiento de América se había quedado con vastísimos territorios en el continente americano, ya le habían llevado el tesoro de Moctezuma, parte del tesoro de Moctezuma, porque una parte, porque la mayor parte del tesoro de Moctezuma desapareció en la Noche Triste, creo. Pero sí el de Atahualpa, en Perú. Llevaron, imagínense que, recuérdese que Pizarro le exigió el rescate, que le llenara 2 habitaciones enormes de oro y plata, y él y se las llenó y le dijo, no, y le tengo más si quiere. Toda esa plata, la quinta parte, siempre iba para el rey. Por lo tanto, España nadaba en dinero. Y eso generó una enorme inflación en Europa. Pero ese apetito expansionista lo llevó a este país por todas partes. Recuérdese que desde el Tratado de Tordesillas de Alejandro VI, a Portugal le había tocado la parte asiática y a España le había tocado todo el resto. Por lo tanto, tenía demasiado dinero. Y si dinero poseía, lógicamente el peligro aumentaba. Y aumentaba por el hecho de que si tenía con qué comprar armas y un ejército mucho más grande, podría muy bien y holgadamente tratar de invadir a Inglaterra. Pero Inglaterra siempre tuvo la gran ventaja de que, al ser un archipiélago, con un canal de por medio que es furioso, el Canal de la Mancha, eso obstaculizó siempre a quienes pretendieron invadir a Inglaterra. Los romanos lo hicieron, pero fue pues algo así como durante un tiempo y desaparecieron. Pero de resto nadie osó invadir a Inglaterra. Y ahí fue cuando Felipe armó la Armada Invencible, y ella, Isabel, una gran estratega militar, venció esa armada, que la llamaban la Armada Invencible, precisamente que se había logrado conformar con todo ese dinero proveniente, o ese oro proveniente de América. Entonces, por eso, la reina Isabel tenía que equilibrar las cosas. Ella era muy sagaz. Y para neutralizarlo, entonces dio vía libre a una institución que hoy conocemos como los corsarios. Recordemos que los piratas son delincuentes comunes que asaltan en los mares, y es como el nombre genérico para todos aquellos que ejecutan ese tipo de acciones. Pero dentro de ellos hay unas especies de categorías. Entonces, piratas son todos, pero se distinguen, por ejemplo, de los filibusteros, que los filibusteros eran
más bien como unos piratas más costaneros, no se adentraban tanto en el mar, sino que atacaban era poblaciones, particularmente en las costas de América. Y los los filibusteros eran más como unas especies de hienas, carroñeras, lo que fuera. Los bucaneros también, pero les decían bucaneros por el hecho de que era una estirpe de unos lugareños, si no estoy mal, de Bahamas, que ahumaban carne y les vendían a los barcos. Y el Imperio Español les quiso cobrar todos los impuestos del mundo y los expulsó. Y por lo tanto, entonces ellos se convirtieron en piratas. Y de ahí el nombre de bucaneros, que es buca, algo así por el estilo, define ahumar o algo así. Lo cierto del caso es que son distintos los bucaneros, que también eran piratas costaneros, que atacaban las poblaciones de las costas. Y quedaban los corsarios, los dejo, ya hablé de ellos muy por encima, pero los dejo aparte, porque entonces ella le dio vía libre a esta institución, que eran unos piratas, que si bien es cierto, no pertenecían al imperio, no formaban parte de la Armada de Inglaterra, tenían una licencia para atacar los barcos españoles. Si ocurría algo, ella podía decir, no, es que esos no son míos, esos no son de mi armada, ellos obran por su cuenta y riesgo, ellos son piratas. Podía decirlo. Los patrocinaba, pero no los reconocía oficialmente, pero estaban al servicio de su majestad. Entre ellos, famosísimos como Francis Drake, Henry Morgan, el mismo Sir Walter Raleigh, del que ya hablé, varios, que se especializaban en atacar aquellas naves que hacían el recorrido entre Panamá y España, cargados de oro. Los galeones, el San José, todos los que están en el fondo del mar, eran barcos que iban repletos de oro para la corona española y que los corsarios ingleses los hundían. Es decir, la idea era que si se podían apoderar del oro, perfecto, pero que si ellos no podían tener ese oro, entonces no era para nadie. Hundían los barcos, porque con eso le restaban potencia a las finanzas de España. Ella les dio licencia y fue una época supremamente, digámoslo, benéfica para la corona inglesa, porque precisamente con esa práctica obtuvo demasiado oro, pero aquel oro que no lo obtuvo simplemente quedó en el fondo del Atlántico. Y cuando a ella le preguntaban, es que yo no tengo nada que ver. Con todo y ello, a Raleigh lo elevó a la condición de caballero. Y así por el estilo, se dice que el reinado de Isabel fue el que sentó realmente las bases de la Inglaterra moderna, próspera, fuerte, poderosa económicamente desde el punto de vista militar y respetada desde el punto de vista político y diplomático. Y todo se debió a esta Isabel. Isabel, que reinó hasta 1603. Estuvo 44 años en el trono, con un poder indiscutido, pero indiscutido es indiscutido, y nunca se quiso casar, porque no estaba dispuesta a compartir su poder con nadie. Y aunque se le conocieron flirteos y lances amorosos, se sigue discutiendo en la actualidad si en efecto fue la reina virgen o no lo fue, independientemente de eso que ni le quita ni le pone. Fue una mujer enérgica, brillante, inteligente, poderosa, una gran líder. A mí no me gusta decir lideresa, una gran líder de su nación. ¿Y que hizo de Inglaterra? Lo que hoy es. Ella sentó esas bases y dejó ese país como una de las grandes potencias. En contraste con España, que después de Felipe II, esa cantidad de matrimonios endogámicos, entre ellos mismos tíos con sobrinas, tías con sobrinos y primos consanguíneos y todas esas cosas, empezó a degenerar la dinastía. Los Austria eran en esa época, hasta el punto de que se llegó a alguien como Carlos II el hechizado, que era belfo, pues tenía una cumbamba prominente y era cretino, según el diagnóstico médico.
no como utilizamos ese término ahora como para ofender, no, psicológicamente era eso, o imbécil. Les decían, eran términos que se usaban en la medicina de aquella época. No es que yo le esté diciendo que era un imbécil, sino que así lo conocen en la historia. Y entre tanto Inglaterra había logrado consolidarse como la gran potencia mundial que dejó sentadas las bases de lo que hoy es Inglaterra, a pesar de que los reyes que siguieron fueron reyes todos mediocres, mediocres. Realmente, de los reyes de Inglaterra, uno iba a hablar de Guillermo el Conquistador, de Enrique VIII, de Eduardo III, que fue extraordinario, el hijo de aquella mujer de la que les hablé, de Isabel la Loba de Francia. Y de ahí en adelante no, las mujeres fueron más determinantes, como lo hemos venido comentando. E Isabel fue la que abrió el camino. Y abrió el camino y con eso derrumbó el mito de la ley sálica, mediante el cual en las cortes europeas las mujeres no podían acceder al trono. No podían ser reinas, bueno, reinas como esposas, pero no reinas, ellas como cabeza de Estado. Y aunque María Tudor lo fue, tampoco ella logró consolidar esa figura femenina en el trono, pero sí lo hizo Isabel. Y entonces Isabel se dice que fue la monarca más poderosa, pero más brillante, más inteligente que ha tenido la historia de Inglaterra. De entre todos los reyes, metiendo a reyes masculinos y reinas, es decir, reyes y reinas. Ella fue mejor que cualquiera de todos los demás hombres que alguna vez gobernaron Inglaterra. La reina virgen, Isabel I, una mujer de armas tomar y una figura muy romántica, que aún hoy la añoran los ingleses y que le devolvió a la Iglesia anglicana todo su poder. Quería contarles esta historia y me quedan todavía otras dos que tengo que aprovecharla, pues no digamos lo que aprovechar, sino que es el momento oportuno para hablar de esto, con lo que está sucediendo tras la muerte de la reina Isabel II. Pero esa historia se las continúo en el próximo capítulo. Por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que esta historia les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y en el próximo capítulo prometo que termino esta saga sobre las mujeres que fueron determinantes en la historia de Inglaterra. Por ahora, gracias y chao.